Buenas, mi grupo está conformado por Mato David Merlano Suárez, Melissa Marina. Oscar Arteaga. y mi persona, Santiago de Arte. Somos estudiantes de Contaduría Pública segundo semestre y hoy le vamos a hablar sobre las variaciones de la lengua. buenas, hoy les vengo a hablar sobre la variación lingüística. Es el conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua según su situación comunicativa, es decir, distintos hablantes o incluso el mismo hablante en distintos momentos. Usan formas diferentes para expresar el mismo concepto o tienen distintas pronunciaciones para la misma palabra. Existen distintos tipos de variación lingüística, ya sea según su área geográfica, según la clase social, etc. Pero la idea es que todos estos tipos de variación no son independientes, sino que están muy relacionadas entre sí. De esta forma, cuando se escucha hablar a alguien, es posible suponer en qué región reside, si ya sea en una zona metropolitana o la zona rural. Por ejemplo, de qué grupo etario forma parte, es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, etc. Y el nivel educativo que tiene. Tenemos 4 variables, las cuales son, primero, variable diacrónica, diatópica, diastrática y diafásica. Y hoy les voy a hablar sobre la variedad diacrónica. Primero que todo, ¿qué significa la palabra diacrónica? Bueno, viene siendo la evolución de un hecho, un fenómeno o una circunstancia a través del paso del tiempo. Bueno, ¿qué es la variación diacrónica? La variación diacrónica es el estudio histórico y evolutivo que atiende a los cambios que suceden de la lengua a lo largo del tiempo. Como yo les había comentado, la lengua cambia con el paso del tiempo. Hay lugares donde el cambio es más lento, ya pueden ser sectores rurales y aislados, y hay grupos culturales que impiden que ocurra esta variación. Pero en definitiva, siempre la variación diacrónica va a surgir. Como ya sabemos, las palabras cambian y el modo de decirlas también. Por ejemplo, desaparecen varios conceptos como gótica, alberca, biógrafo, FBC, y aparecen otros como SAPI, trabajólico, estándar y causal. Bueno, esto implica una diferencia entre las distintas generaciones. ¿Cómo así? Conozco, por ejemplo, que el abuelo no habla igual que el nieto. Lo que antes lo llamábamos almacén, hoy es una tienda o supermercado. Algunos otros ejemplos que tenemos vienen siendo que antes. La palabra pileta, que ahora significa piscina, cinta, ahora es película, lavadora, es ahora lavarropas, y alcoba, ahora es habitación. Las variaciones diacráticas, también llamadas variaciones sociales o sociolectos, tienen que ver con el modo en el que cada grupo de hablantes hace uso de esta, dependiendo del grupo social al que pertenece. También tiene que ver con el sexo, la edad, el nivel de estudios y la profesión. Este tipo de variación se puede dividir en niveles, pues es el culto, el coloquial, el vulgar y el jergal. El nivel culto son las que se derivan de un deseo de uso perfecto de la lengua. Es el nivel más elevado que existe y está relacionado con un nivel alto de cultura y educación. Es el modelo de lenguaje usado por el hablante culto en situaciones formales, como en discusiones de proyectos entre profesionales, en debates públicos, en discursos, en informes, en escritos. Uno de estos ejemplos es cuando decimos, sin más que añadir, quedo a su entera disposición. O no entiendo una cuestión. Todavía no comprendo a qué se refiere con uno de sus argumentos. El nivel común o coloquial es el más elemental. Es aquel que la mayoría de la población reconoce como correcto o adecuado y que por lo tanto establece la norma mínima para situaciones en las que no exista ni familia
condiciones de respeto y protocolo. En este caso, el hablante, aun siendo es culto y competente con la lingüística. Este nivel es usado en los medios de comunicación, en la educación, con familiares y hasta con amigos. Uno de estos ejemplos es cuando saludamos con ¿qué tal? O cuando decimos ponte las pilas. El tercer nivel es el vulgar. Este está asociado a un nivel cultural y educacional más bajo. Entre sus características destacan una multitud de fallos, tanto lingüísticos como gramaticales, porque este cuenta con una gramática muy sencilla y poco variada y suele ser un poco repetitivo y también un uso de vulgarismo. En este caso, el hablante que no es culto ni competente lingüísticamente se manifiesta relajado utilizando muchos de los vicios del lenguaje. Uno de estos ejemplos podrían ser que una persona diga mi cuñado no ha venido y diga a otra persona me da de que está para su casa su cuñado. El cuarto es el jergar. Se dice que es aquel que se utiliza para pertenecer a una profesión o a un grupo social determinado. Es utilizado con una lengua especial por sus hablantes que pertenecen a ella. Este puede ser utilizado en grupos sociales, familiar, profesional y uno de estos ejemplos puede ser cuando decimos se va a aplicar un sistema de gestión de calidad. Buenas, espero que estén pasando bien. Mi nombre es Santiago de Arco y hoy les voy a hablar sobre un tipo de variedad lingüística que es la variación diafásica. En el ámbito de la lingüística se denominan variedades diafásicas o variedades situacionales a diferentes tipos de variantes que involucran cambios en el lenguaje. Dependiendo de las circunstancias, temas e interlocutores involucrados en la comunicación. Esta variable es en sí una modalidad de habla, a veces denominadas estilos. Existe una amplia variedad de circunstancias y situaciones. Muchas veces la persona que habla pasa de una modalidad a otra sin apercibirse. Es sabido que no hablamos igual en una fiesta informal con amigos que en una reunión religiosa o actividad. En este caso, el cambio es provocado por el grado de formalidad de las circunstancias. El grado de formalidad se entiende como el apego o no a la estricta observancia de las reglas, normas y costumbres a la comunicación lingüística. Ejemplos de estas son: por favor, permítanme presentar a mi jefe. Este es mi jefe. Ha debido realizar un gran esfuerzo. Se ha roto el lomo trabajando. Esta comida está exquisita. La comida está para chuparse los dedos. Por ello, los lingüistas reconocen o diferencian la existencia de diversos tipos de registros o estilos. De esta forma, el relato a los que estaban ahí les entró risa cuando oyeron lo que dijo el hablante y las palabras emitidas por el conferencista suscitaron la hilaridad del auditorio. Difieren en su registro. Los hablantes al momento de expresarse deben elegir un registro adecuado a la circunstancia en que se encuentran. Otro punto que infiere es el tema sobre el cual se habla. Esto condiciona la modalidad lingüística que se utiliza en diferentes formas, ya sea por ejemplo en una reunión informal entre amigos y familiares, y la formalidad que se utiliza al dirigirse o expresarse con nuestro jefe. Esto se debe a que lo asociamos a los niveles de formalidad en nuestro lenguaje. Ahora les voy a hablar sobre los dos grandes tipos de registro. Uno es el registro formal
Este se emplea en mensajes orales o escritos, como lo pueden ser conferencias, discursos o libros. Características de este es la ausencia de espontaneidad, ya que se apega más a las estrictas normas lingüísticas. Otro es el registro informal o coloquial. Se utiliza en ámbitos familiares o entre amigos. Características de este es que se utiliza más la espontaneidad, la expresión de uno mismo, es decir, que se apega un poco menos a esas normas lingüísticas. Gracias. Buenas, mi nombre es Oscar Arteaga. Yo hoy les voy a hablar sobre la variación diatómica. Primero conozcamos un poco de su concepto. La variación diatómica son básicamente variantes que ocurren a la hora de hablar con otras personas que comparten nuestro mismo idioma o acento. Su principal factor es la geografía, ya que entre más distantes esté un individuo del otro, existirá mayor variación. Conozcamos algunos de sus ejemplos. Hay palabras que pueden variar considerablemente su significado, como por ejemplo la palabra mañoso. En algunos países, mañoso significa una persona ladrona, pero en otras partes del mundo, una persona mañosa se considera una persona caprichosa. También está la clase social. No es igual como se refiere un adulto que un joven. Un adulto puede decir, señorita, me regala un vaso de agua, pero un joven podría decir, amiga, regálame un vaso de agua. También por otro lado está las palabras que tienen un mismo significado, como por ejemplo, en algunos países les llaman coche a los automóviles y en otras partes los llaman como carros. Bueno, ahora hablemos cómo se producen las variables diatómicas. Están los cambios de acentuación. Aquí en Colombia podemos notarlo, que un costeño no habla igual que un paisa o que un caleño. Cada uno tiene su acento distinto. También está la pérdida de vocales o sílabas. Cuando decimos estoy cansado, en vez de decir estoy cansado. O cuando decimos no has pintado la casa, en vez de decir no has pintado la casa. También están las alteraciones verbales. Cuando dicen dijeron, en vez de decir dijeron. Bueno, con todo esto podemos concluir que es muy importante recordar esta variación. A la hora de viajar a otro lado, debemos estar conscientes de que la acentuación o la forma de hablar es distinta a la nuestra y debemos acomodarnos a ese tipo de habla.